Llevo trabajando un poquito más de 8 años todo lo que es la podología. Un trabajo que tal vez a mucha gente digan, guácala. Alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que hacerlo y alguien está aquí con mucho gusto, un sanmiguelense que está para ayudar a todas las personas con el cuidado de los pies. Bueno, pues precisamente ahorita que dices eso de guacala, yo siento que hay mucha gente, porque yo te he visto en redes y Ajá. yo me quedo a ver tu video porque digo, a ver, la verdad es que siento que hay mucha gente que les gusta ver ese tipo de contenido. Hay gente que se le hace muy curioso nuestro trabajo, el hecho de cómo sacar una uña encarnada. Hay gente que le gusta ver cómo quitan los barritos, hay gente que le gusta ver cómo quitan el sarro de los dientes, pero es literal un estímulo que llega a ver en la cabeza que es a personas que eso les llega a dar satisfacción. Hay gente que le da completamente asco, incluso. Como siempre, yo les quiero también invitar a que se puedan suscribir al canal, que puedan dar like, que puedan compartir, para que esta información que estamos compartiendo pueda llegar a más personas. Hola amigos, el día de hoy nos encontramos en un nuevo capítulo de Sin Guión y a lo Loco. Y el día de hoy nos encontramos con un buen amigo, el invitado del día de hoy, Héctor Alba Ruiz. Exactamente. Gracias. Que, bueno, tienes varias profesiones, ¿no? Pero, Sí. bueno, ya nos vas a contar ahorita. Pero una de ellas es la podología. La podología como principal. Llevo trabajando un poquito más de 8 años todo lo que es la podología. Un trabajo que tal vez a mucha gente digan, guácala, agarrar pies, pero alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que hacerlo y alguien está aquí con mucho gusto, un sanmiguelense que está para ayudar a todas las personas con el cuidado de los pies. Bueno, pues precisamente ahorita que dices eso de guacala, yo siento que hay mucha gente, porque yo te he visto en redes Ajá. y yo me quedo a ver tu video porque digo, a ver, la verdad es que siento que hay mucha gente que les gusta ver ese tipo de contenido. Hay gente que se le hace muy curioso nuestro trabajo, el hecho de cómo sacar una uña encarnada. Hay gente que le gusta ver cómo quitan los barritos, hay gente que le gusta ver cómo quitan el sarro de los dientes, pero es literal un estímulo que llega a ver en la cabeza que es a personas que eso les llega a dar satisfacción. Hay gente que le da completamente asco, incluso Claro. familiares míos me dicen, solo porque eres mi familia no te borro. Pero la intención, pues, ¿cuál es el poder yo concientizar a la gente a que se cuiden los pies? Claro, y eso es precisamente ahorita lo que vamos a platicar, pero justamente en este tema que estamos platicando, yo también sé que hay mucha gente que se cuida los pies y trata de tenerlo lo mejor posible porque hace contenido con ellos. ¿A ti te ha Sí. pasado en tu...? No que me haya pasado a mí, pero sí sabemos de este tipo de páginas que se los cuidan bastante. ¿Por qué? Porque llegan a vender este tipo de fotos, de videos de esto. A mí pues no me pagaría nada porque pues lo mío es todo lo contrario a los pies bonitos. Pues yo veo los pies que están un poquito atrofiados, le llamamos. Pero pues sí hay gente que se cuida mucho, mucho los pies y pues esa es la intención. Aún así, en este pequeño programa, y te agradezco la invitación, es el poder platicarles qué es un podólogo y por qué existimos nosotros. Ok, entonces digamos que tú te dedicas más a las cuestiones de salud que a la estética de los pies. Totalmente, totalmente. Nosotros como podólogos somos especialistas en el cuidado integral del pie y como podólogos pues nos llegan a reconocer así como, pues el de las uñas encarnadas y el de los hongos. Nada Ok. más. No, somos especialistas en todo lo que tiene que ver del tobillo hacia abajo, todo lo que es, pues sí, toda la parte dérmica, la parte ósea, todos los huesos, músculos, piel, posición. Yo veo cómo caminan, hacemos algo que se llama un estudio biomecánico, es ver cómo está caminando la gente. Ok. Muy común, vas a ver que la gente que si caminan de pato, con las puntas hacia afuera, Ok. o que si meten las puntas. Entonces, eso es mi trabajo, el poder estudiar, diagnosticar y resolver este tipo de patologías, ahora sí que todo lo que tiene que ver con el pie. ¿Te ha tocado que algunas personas crean que su pie es normal y que a la hora que los ves, tú dices, no, es que aquí esto está mal? Algo muy común, piensan que la uña llega a ser amarilla. Ok. Las uñas no son amarillas, las uñas, en sí las uñas son transparentes. Claro. Y ese color rosita que alcanzamos a ver se llama, que es la parte vascularizada, que quiere decir es todas esas terminales de las venitas que están en la piel abajo de la uña.
Entonces, la gente piensa que es normal y no es normal tener uñas amarillas. Fíjate. Entonces me vas a tener que atender. Nah, no te creo. Ahorita vemos cómo están sus pies. Pero mira, la intención es que ellos puedan voltear a ver sus pies, que se conozcan. Es una parte del cuerpo que es muy descuidada. O sea, la gente lo deja al final. Como medicina general, en México, esta parte pues, de especialidad de podología o el dentista, siempre lo dejamos al último, para crear esa cultura en México. Y es que tú no vas al doctor hasta que estés enfermo. No vas al dentista hasta que te duele la muela. No vas al podólogo hasta que se te entierre la uña. Esto debería ser algo periódicamente de chequeos. Así es. ¿Por qué? Porque medicina es prevención, más no solución. Entonces, si lo hacemos de una forma preventiva, vamos a evitarnos toda esa parte, tanto de dolor como los tratamientos en podología, eso sí, tardan, son tardados. No crean esa parte que la cremita que compras en la farmacia te lo quitan 15 días, eso no es cierto. Si eso existiera, yo no existiría. Entonces, es concientizarlos, es enseñarle a la gente el por qué, el cómo, y sí soy un podólogo muy directo y a veces hasta regañón. Okay. ¿En qué sentido? En que yo te diagnostico, te explico, pero pues ya de ahí ya no depende de mí, depende de ti, que tomes las indicaciones que yo te doy para que podamos solucionar el problema, porque luego mucha gente es que fue a otro lado, me pusieron no sé qué y ve, no funcionó, y yo es que sí funciona. Y vamos a poner un ejemplo muy burdo. ¿Cuánto tiempo tarda en crecer una uña? Hasta un año en los pies. Es más lento el crecimiento de la uña en los pies que en las manos. O sea que si se te cae la uña, tarda un año en crecer. Todos los cuerpos son diferentes, exactamente. Hay personas que les puede crecer en 6 meses, 8 meses, un año, año y medio. Okay. La uña crece de una forma longitudinal. ¿Y de qué depende el crecimiento? Alimentación, hidratación y actividad del paciente. Platicando un poquito contigo, sé que eres corredor. Eras corredor. Pero, ¿cuántas veces no escuchaste que después de correr se les botaban las uñas? Fíjate que nunca me pasó. ¿Nunca? No, ¿Nunca y te no he pasó? tenido, pero sí, digo, no sé si tú trates eso del pie, así de pisada Pronación, supinación, pisada neutra, Eso. pie plano, pie ok. cabo. Otra vez, somos especialistas en pies y es que nos conocen por las uñas nada más. Así es. Pero la intención de esto y en este podcast es que tú voltees a ver tus pies, que tú sepas por qué tienes pies, cómo funcionan, por qué tienes uñas, para qué sirven las uñas. Okay. Ahí es donde hasta podemos hacer comercial. ¿Por qué tienes uñas? Y por ejemplo, esto que dijiste de que cuando alguien terminaba de correr se le caían, nunca lo había escuchado, pero es interesante. A ver, cuéntanos más, ¿por qué pasa? En cuestión deportiva, todo lo que es el trabajo deportivo, me estoy especializando en esa parte. Hay mucha más, se le llama descarga. Una descarga es donde estamos pisando. Hay más descarga en el antepié, es decir, si dividimos el pie, la parte de los dedos, cuando tú corres vas más en punta. Hay Claro. muchos que van en punta o la mayoría de deportes es en punta. Sí estamos diseñados para caminar y correr, pero a veces no correr algún maratón, triatlón, algo ya más fuerte. Tanta presión o esa presión excesiva, y tengo que dar esta explicación. ¿Por qué tenemos uñas? Las uñas son las que nos ayudan con la sensibilidad. Es decir, cuando nosotros presionamos el pulpejo del dedo, gracias a la dureza de la uña, se presionan esas terminales nerviosas que son señales que van hasta la cabeza y regresan. En el pie, entonces, ¿para qué nos funciona? Igual, para la parte del equilibrio, para que cuando estamos caminando nos ayuden a estabilizar. Si ahora nos vamos a la cuestión deportiva y toda la carga la mantenemos enfrente, es mucha la presión, que es tanto ese traumatismo repetitivo, que el traumatismo es ese golpe que vas teniendo con el calzado, que se llegan a botar las uñas. Ay, mira. esa no Entonces la sí es sabía. muy común en maratonistas, triatlonistas, que se botan las uñas después de una carrera. Ok, y por ejemplo, tú todo eso lo puedes tratar. Todo eso lo tratamos. ¿Cuál es mi intención? Tener una correcta salud podal, es decir, en esa cuestión que se llama un estudio biomecánico. ¿Qué es un estudio biomecánico? Yo analizo tu marcha, yo analizo cómo es que estás caminando, cómo es que estás corriendo. ¿Para qué? Para que tu caminar sea el correcto y una descarga completa del pie. Cuestión deportiva, pues claro que hay opciones para que no haya tanta presión en esa parte del antepié y no se lastimen. Ok.
Y bueno, pasando a lo mejor a un tema, no sé si un poquito diferente a esto que me estabas platicando. La verdad es que esto no lo sabía, ¿no? Que te dedicabas a esto, pero eh, ¿ha llegado a ti una persona que de repente él pensaba que su pie ya no tenía solución y que se lo salvaste? O que tal vez hasta la vida, no sé si en los pies también puedan haber cosas que dices, no, pues es que esto hubo una infección y no sé. Sí me ha pasado y es algo donde digo, y eso es la satisfacción personal, el poder saber que ayudé a una persona, porque no solo fui yo, es un trabajo tanto del paciente, es un trabajo a veces multidisciplinario, lo tenemos que ver con más médicos, pero sí gente que ya me llegaba al punto de ya un pasito más y iba a perder alguna parte de su pie, pero con un trabajo correcto, con una educación correcta, otra vez es una educación podal. Sí, sí, se han salvado dedos, se han Ok. salvado pies y ahora sí que van datos interesantes, van datos fuertes. México, somos el país número uno en diabetes. Entonces, somos el país número uno en amputaciones. Ok. En México se hacen 120 amputaciones diarias entre Seguro Social, ISSSTE, hospital y sector privado. Y de esas amputaciones, 80% se podrían salvar si fueran con un podólogo a tiempo. Ok. Y una estadística, o sea, otro número pues, fuerte que no es lo bonito, pero pacientes que ya sufren de una amputación, 90% de esos pacientes no pasan de 5 años. O sea, su tasa de mortalidad se eleva. O sea que después de que lo amputan, su, Si no se digamos, cuidan, no pasan de 5 años. órale, eso sí es fuerte, ¿no? Eso sí es fuerte. Ojo, son estadísticas que puedes encontrar en línea. Tengo la fortuna que ando en muchos congresos, ando en Ujú. todo eso. Eh, a veces decimos, es que el diabético tiene que ir contigo. Claro, por una forma preventiva para, ahora sí que como les decíamos hace rato, uñas amarillas no es normal, los callos no es algo normal, el juanete no es algo normal. Entonces tenemos que acomodar todo esto, ¿para qué? Para dar una calidad de vida a nuestros pacientes. Ok. Y bueno, ¿qué hay de cierto de eso que dice que cuando te empieza a doler los pies, a lo mejor también tienes otra enfermedad en otro lado? Mira, más que dolor en pies, algo que llegamos a ver mucho es las uñas son la ventana al cuerpo humano. Eso lo dice una muy buena amiga de Guadalajara. ¿Por qué? Porque desde las uñas, por coloraciones, por incluso rayitas, podemos ver ciertas afecciones que llega a ver de una forma sistémica. Sistémica me refiero a una parte interna del cuerpo. Pero también hay muchos mitos. También hay muchos mitos, como el mito con los niños. Ok. Que si el niño anda descalzo le va a dar gripa. Eso no existe. O sea, a los niños, al contrario, déjenlos descalzos. ¿Por qué? Porque pues, una gripe es algo viral, es algo sistémico, es algo que pues, no Ujú. tiene nada que ver. Claro que sí cambia un poco la temperatura corporal, pero no es algo que estar descalzo te dé gripa. Eso no existe. En cuestión niños, porque también es otra pregunta. ¿Qué atiendes? ¿Niños, adulto, adulto mayor? Mientras Ujú. tengan pies, yo atiendo a todo mundo. Ok. Pero al niño déjalo descalzo. Al niño déjalo porque, y sobre todo cuando empiezan a caminar, se acostumbran a texturas, se acostumbran a literal esas sensibilidades, nos ayuda un poquito más con la estabilidad. Ujú. Te digo, me puedo llevar todo un día aquí con ustedes explicando cuestión podológica, pero el, lo más importante, siempre volteen a ver sus pies, que no tengamos una coloración diferente, que no esté hinchado, que no esté algo, porque si no tu mismo cuerpo sí te está reflejando algo. Y bueno, justamente eso era lo que te iba a preguntar. ¿Qué en sí, a qué es a lo que se dedica un podólogo? A lo mejor, como tú dices, pues a cortar uñas, este, no sé, básicamente todo el mundo dice, pues la uña encarnada, La no, uña encarnada, exacto. voy Uña al encarnada podólogo. o el hongo o las uñas amarillas. Ándale, eso. En general, ¿qué hace un podólogo? Un podólogo es un especialista en esta eh,
en las extremidades inferiores, pero sobre todo en el poder cuidar, diagnosticar y solucionar muchas de las patologías que tenemos en los pies. Ahora sí que nuestra especialidad, otra vez, no solo son las uñas, sino que es toda la parte del pie, y vemos desde huesos, tendones, articulaciones, músculo, piel, uña. ¿Para qué? Para que de ahí se vea también todo reflejado hacia el cuerpo. Ok, y algo, bueno, no sé si esto también lo haces. ¿Cirugías haces? No, en México la podología sí tenemos una limitante, lo más que podemos hacer es una cirugía en la uña, pero ya cuando son cirugías de juanetes, de los dedos en garra o algo ya mayor, eso sí tienen que ir con un médico podiatra o pueden ir con un traumatólogo, que son los que estas personas sí estudiaron primero toda la parte de medicina y luego ya se enfocaron en la parte de cirugía. Ah, ok, porque de repente a lo mejor la gente que nos está viendo, que sepa por qué acudir a un podólogo, ¿no? Que a lo mejor diga, yo tengo en los pies, ¿tendré que ir con el podólogo o tendré que ir con...? Con el traumatólogo. Exactamente. Y vamos a poner un ejemplo de un juanete. ¿Qué es un juanete? Pues el huesito que sale del primer dedo. Entonces, el juanete es un proceso que yo tengo que parar. Yo lo hago de una forma preventiva, yo lo hago de una forma más conservadora, no invasiva, en donde yo, por ejemplo, lo trabajaría con una plantilla. Una plantilla que con el arco hacemos una pequeña presión para regresar un poco el dedo. Okay. Pero ya hay personas que tienen un juanete demasiado pronunciado y ya con dolor, ahí ya no podemos hacer nada, es mejor directo a traumatología. Pero como primera instancia, como primera observación, pues sí sería venir con nosotros para poderle dar un diagnóstico correcto. Hay mucha gente que luego dice, no me quiero operar. Bueno, si no se quiere operar y ya tenemos la afección, podemos ver cómo, pues darle un poquito más de confort al pie, quitar dolores, quitar toda esa parte. Pero claro, para esto necesitamos un correcto diagnóstico, tenemos que pues enfocarnos en ver cómo es todo el pie. Te digo, y algo muy curioso. Yo a la gente le pregunto a qué se dedica. Okay. Y me dicen, ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tanto me vas a cobrar? Ajá. No. Hacemos algo que se llama una historia clínica donde tomamos datos del paciente, pero para mí sí es importante el saber a qué se dedican, porque no es lo mismo personas que están, por ejemplo, mucho tiempo en la oficina, están sentados y traen tenis, comparado con no sé, la secretaria que trae los tacones muy altos, zapato en punta y anda caminando en la oficina todo el día. Entonces, pregunto por qué, porque yo necesito saber a qué zapato estás usando, si es el zapato adecuado, qué tanta actividad tiene ese calzado para yo poderte ayudar a que tu trabajo sea mejor, a que tu pie no se canse. Okay. Hablábamos hace rato la cuestión de que si es un pie plano, un pie cabo o un pie normal. ¿A qué nos referimos con eso? Pues un pie plano, pues plano, claro, completamente. Un pie cabo cuando tienen mucho arco. Ajá. Y un pie normal donde tenemos una correcta distribución. Entonces, cuestión militar. ¿Por qué crees que no aceptan pie plano? Pues lo que yo sé, ¿por qué crees que no fui al servicio militar? No, ¿Por qué? Porque se cansan más rápido. No, de hecho, precisamente, digo, no, es lo que te dije, no es cierto, ¿no? Pero en las carreras, la gente que tiene pie plano también no es muy bueno para correr, precisamente porque a lo mejor es bueno en algo así de rápido, pero en los entrenamientos que sí son exhaustivos no alcanzan ese rendimiento precisamente por lo del pie plano. No llegan, exactamente, no llegan a ese rendimiento, no llegan, ¿por qué? Porque anatómicamente y posturológicamente tu pie no está adaptado con una descarga correcta, con una distribución correcta para poder seguir. Así es. De ahí nos vamos. Afecciones. ¿Qué otra afección podemos encontrar? La famosa fascitis plantar. ¿Qué es la fascitis plantar? Fascitis, todo lo que es itis es inflamación. Okay. La fascia plantar, este tejido que tenemos en la parte inferior, lo voy a decir muy burdamente, es como si fueran unas liguitas aquí abajo. Tienen muchas funciones. Empieza en el hueso calcáneo, en la parte inferior, y termina un poquito antes de los dedos. Personas que se paran, les duelen los pies, empiezan a dar 2-3 pasos y como que se quita y se calma. No es normal que traigas esa inflamación en el pie,
pero es muy común en corredores. ¿Por qué? Porque esas liguitas están estiradas completamente. Y no hacen la función del resorteo, ¿no? Exactamente, ¿qué es lo que yo hago con una plantilla, por ejemplo? Quitar esa carga para que se relaje el pie y poder tener mayor suavidad al caminar y que la distribución del caminar sea correcto. Okay. Me enfoco mucho, esto se llama ortopodología. La ortopodología, palabra ortos es derecho, o sea, yo hago esa alineación en los pies, pero alineación de todo el cuerpo. Curiosamente, no sé si has visto gente que como que oscila al caminar. ¿Por qué puede ser? Porque tengo un pie más largo que otro. Okay. Entonces, hasta ese punto nosotros podemos hacer, y es común después de cirugías, es común después de muchas lesiones, el desgaste o el dolor de rodillas, también podemos ayudar un poco. ¿Por qué? Porque hacemos esa alineación desde abajo. Okay. Ahora sí que los pies es la base de todo, los pies te llevan a todos lados, hay que cuidar los pies para que tu vida también pueda mejorar. Claro. ¿Y qué hay de cierto en que, por ejemplo, la gente que empieza a utilizar plantillas y obviamente como no tiene un arco, digamos que es lo normal, con la plantilla se lo empiezas a hacer, que les empiece a doler los pies? Porque muchos me han dicho, oh, es que me duele traer buenas plantillas, porque muchos de los corredores iban así con personas que les ponían plantillas y me decían, no, es que al principio, no sé, que les dolía mucho el pie. Es que no han ido conmigo. Ah, Es la esa es diferencia. la cosa. No te creas. Sí llega a ser incómodo primeros 2-3 días. Al final tienes algo externo al cuerpo que te está modificando. Pero también yo les digo, pues tampoco es manda. No tiene por qué doler horrible. Si hay un proceso de adaptación, 2-3 días. Okay. Pero después de esos 2-3 días, y hasta les digo a mis pacientes, te acostumbras tanto a la plantilla que agradeces tener plantilla. Okay. Mucha gente ya me llega y me dice, oye, es que ya mis plantillas ya se me están desgastando, acabando, que lo correcto es cambiarlas cada 6 meses. Okay. Y hay gente que me llega con plantillas desde hace 5 años, entonces sí, no, pues ya no tiene la función correcta. ¿Cuál es la intención con esto? Otra vez, poner los pies en una posición adecuada. ¿Para qué? Para que funcione. Sí, primeros 2-3 días molesta, pero ya después de eso, normal. Okay. Lo comparamos mucho con los lentes. ¿Por qué con los lentes? Todo el mundo puede ver. Se pone lentes, ve mejor. Todo el mundo puede caminar. Te pongo plantillas y caminas mejor. Ok. Y, por ejemplo, las plantillas, vamos a suponer en esta cuestión del pie plano, ¿sí se llega a corregir el pie plano o ya van a tener que usar plantillas para siempre? No, mira, en cuestión niños, si hablamos del desarrollo del pie del niño, pues, todos los niños cuando nacen pues tienen un pie como gordito, ¿no? Como grasita, y pues todo el mundo ahí quiere tocar los piecitos. De los 0 a los 3 años, toda esa parte del pie pues es mucha grasita, todo lo que es la parte de la fascia, y obviamente la estructura pues se está desarrollando todavía la parte ósea. De los 4 a los 5 años, esa grasita se empieza como a eliminar. De los 5 a los 6 años, ya es cuando se conoce que se empieza a formar la bóveda plantar. De los 6 a los 12, 13 años es cuando podemos corregir. Okay. ¿Por qué? Porque está en una parte de desarrollo donde los huesitos todavía se están acomodando. Ahí sí podemos modificar, pero ya después de cierta edad ya no lo alcanzamos a modificar. Okay. ¿Qué pasa con nosotros, por ejemplo, adultos? Yo ya no puedo modificar un pie, pero sí puedo modificar tu caminar. Okay. Entonces, la intención de esto es otra vez, no te voy a regresar a tener el pie súper derecho, a los que tengan otra vez juanete sastre, dedos en garra, pero sí que tu caminar sea más suave, sea más distribuido, que empecemos a quitar ese tipo de dolor, poner todo en cuestión posturológica, ponerlo derechito y pues que tengas una vida más confortable al caminar. Ok. Fíjate que ahorita yo me estaba recordando de los videos que pones en TikTok. En TikTok y sí, en internet. La verdad es que yo he visto pies. Obviamente hay unos que tienen unas uñas muy grandes, pero también he visto pies que tienen como ámpulas, que tienen cosas, y la verdad, sí dices, híjoles, ¿qué tendrán esas personas? ¿Qué tienen? Pues otra vez, eso es mi trabajo es el poder diagnosticar y
platicándolo es, otra vez, nos enfocamos a todo el pie, la estructura, a la piel, a cómo es que se mueve, si hay rigidez o no hay rigidez. Personas con artritis, que es la artritis, son otras itis, inflamaciones en las articulaciones que llegan hasta deformar. La gente lo llega a ver en las manos, pero no lo ve en los pies. Ok. Pues sí, hay casos muy extremos, hay casos muy raros. He tenido la fortuna de ver casos muy raros. Y te digo fortuna, ¿por qué? Porque es algo que a mí me encanta. A mí el caso entre más extremo, más me gusta. Ok. ¿Por qué? Porque yo lo veo hasta como un reto de pues, lo que se ha estudiado, poder implementarlo a la gente y ayudarle. Otra vez, pues hay gente que esto no le gusta, hay gente que puede decir esto es muy grotesco, pero de mis mejores casos, una paciente que ya un adulto mayor, no le habían cortado las uñas en 8 años. Órale. Entonces sí son unos como caracoles. ¿Pero encima de la uña o hacia abajo? Porque Hacia arriba y hacia los lados. Ok. ¿Cuál es el tema con las uñas? Que las uñas siempre están creciendo. Entonces, pues sigue creciendo, creciendo, creciendo y llega un punto donde, pues ya el corta uñas ya no alcanzó. Entonces, pues bueno, y entonces, ¿qué va pasando? Que se empieza a deformar. Es lo que conocemos ya como caracoles. Claro que hay muchísima más afección porque se genera hongos, se genera bacterias, se generan muchas cosas. Pero sí, casos muy ¿Y extremos. eso lo grabaste? Está en TikTok. Ah, bueno, A ver, para que lo me vean lo en pases y aquí lo ponemos. Mira, para que Y lo- ahí van a ver lo que sí es. O sea, otra vez, es algo cultural. Y te estoy hablando, me cayó porque me hablaron del Hospital General. Oye, pues necesitamos que cheques a una paciente porque necesita un podólogo de urgencia. A veces sí llega a ser mucho el descuido. Es el que, otra vez, yo siempre los invito a que volteen a ver sus pies, que vean cómo está estructurado, que si está bien, que si está derechito, si no está derechito, si va a haber una coloración diferente. Las uñas no son amarillas, las uñas no son cafés, las uñas no tienen que estar tan curveadas. Tengo pues, mi especialidad, lo que me ha sacado mucho adelante en la podología es eso, como algo tan simple, la curva de una uña. Pero, y se los digo muy abiertamente a la gente, para que lo conozca, yo tengo una técnica que se llama, no yo, es una técnica que ya existía, una técnica alemana, que se llama ortonixias, que es unas ortonixias, para otra vez palabra, ortos es derecho, ónico de uñas. Entonces, así como ponen brackets en los dientes, yo pongo brackets en las uñas. Ah, ya, sí. Entonces, De hecho, hay memes, ¿no? hay memes de eso, que ponen así pero ojo, como... es un estudio de hace más de 45 años de Alemania, y entonces pues, yo como mexicano pude ver la técnica, mejorar un poquito esa técnica, y es lo que me invitan mucho a pues, dar pláticas de congresos o pláticas a alumnos, para yo poder mostrar y enseñar esa técnica para que puedan ayudar a más gente. Sí, de hecho, yo he visto que has estado en varios congresos, no solamente aquí en México, sino en otros lugares, ¿no? Has estado yendo Esta Colombia, no sé investigación, dónde. tengo esta investigación de la curvatura de la uña, van a decir que es rareza, pero es para yo haber podido demostrar esta técnica de una forma científica. Sí he tenido la fortuna, yo me fui a Perú, a Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Aruba, todo México, y pues seguimos. Entonces ahora sí que mi Colombia intención es- no le atiné. A Colombia sí fui, pero fui nada más de entrada por salida, no, Ok, no, no fuiste no a a dar hacer- curso, Ajá. pero pues sí, ahora sí que sí Para que veas implementamos que sí te talleres, sigo, ¿eh? no, sí, yo sé, implementamos talleres para poder ayudar a más, y ojo, esta es como mi otra parte de mi trabajo, sí llego a dar clases, talleres, toda esta parte, pero siempre les digo incluso a ellos, para mí es una responsabilidad, y más una responsabilidad civil, el poder enseñar a alguien, porque eso que estoy enseñando lo van a aplicar a más gente. La fortuna que mucha de la gente que ha tomado este tipo de cursos ya lo está aplicando y nos mandan los casos y la evolución, Ok. y pues me ayuda con el desarrollo de este estudio que traigo desde hace mucho, y pues la intención es ayudar a la gente. Ayudar a la gente es lo más bonito y satisfactorio. Te platico, bueno, mi consultorio ahorita está en Cruz Roja Mexicana, aquí en San Miguel de Allende, la que está en la parte alta.
Y ya vamos por la cuarta jornada donde literal no cobramos un peso. Ok. Sí hay una pequeña aportación, pero esa aportación se la queda Cruz Roja para lo de colecta anual. Es otro granito de arena que intentamos poner para la gente. ¿Y cuándo es esta? 31 de mayo, 31 de mayo. el domingo. Este domingo no Sí, va a sé ser si una- salga Bueno, no sabemos si va a salir esto antes del domingo, pero con mucho gusto, pues ahí estoy, ahí está el consultorio, ahí vamos a seguir, aunque no sea la campaña, pero seguimos atendiendo gente. Pero otra vez es invitarlos y la intención es concientizarlos a que se cuiden los pies. Otra vez, no vayan al doctor hasta que estén enfermos, no vayan al dentista hasta que duele la muela, no vayan al podólogo hasta que les duele la uña. Si pueden ir de una forma preventiva y también buscan un bienestar en su caminar, Ok. aquí estoy. Y bueno, ya que estamos en estas cuestiones, danos el contacto a dónde se pueden dirigir contigo si es que necesitan alguna consulta o Sí, algo. claro, dejo mi celular, que es ahorita la magia de Juan Carlos va a aparecer aquí, un teléfono. Así merito. El 415-153-9116. El consultorio Cruz Roja en la parte alta, junto a la placita los martes, es Avenida de las Américas número 1. Y pues, está padre, eso sí, también le voy a hacer conocer a Cruz Roja, porque Cruz Roja en la parte alta son como todos los consultorios. Dentista, optometrista, está fisio, está medicina general, está laboratorio, estoy yo de podología. Es un equipo integral, entonces tenemos de todo un poco para los que van y hacen los certificados médicos, para lo de la licencia, para todo eso. Cruz Roja en la parte alta, junto a la placita los martes. Perfecto. Pues bueno, cualquier persona que necesite una consulta aquí con el buen Héctor Alba, ya saben, ya dejó aquí su teléfono y también pueden ir a la Cruz Roja y preguntar por él. ¿Es verdad? Totalmente, Ok. totalmente. Algo que te quería preguntar, si alguien ya no fue a su chequeo, pues no sé, anual o semestral, ¿cuándo es un síntoma que te dices, no, ya te urge ir al podólogo? ¿Cuándo? Dolor. ¿Qué pasa? Dolor. Dolor. ¿En dónde? ¿En la planta, en la En la uña? planta del pie, en la uña, en el ladito de la uña, en la parte de arriba del pie. Ya cuando hay un dolor, ya tu cuerpo te está diciendo algo que ya tienes que ir. Entonces, otra vez, es un trabajo, un diagnóstico diferencial que hacemos. ¿Por qué te duele? Porque no es normal el dolor. Otra vez tu cuerpo te está diciendo algo que está reflejando y diciendo, oye, aquí hay algo. Ok. Una inflamación. Pero ahí te va algo curioso. Regresamos a la cuestión de diabéticos. Ándale, eso es importante. Neuropatía diabética. ¿Qué es una neuropatía? Cuando ya el paciente, esas terminales nerviosas ya no empiezan a sentir. Yo como podólogo, ¿qué hago con un paciente diabético? No solo le corto las uñas, yo checo su estado de salud completo. Checamos que tenga un pulso correcto, checamos que tenga un llenado capilar correcto. ¿A qué me refiero con esto? Que sí llegue la sangre bien al pie y regrese de la forma correcta. ¿Qué pasa si un pie no tiene pulso? No está llegando sangre, no están llegando los nutrientes al pie. Ya se puede empezar a engrenar, ¿no? Exactamente. O sea, Exactamente, y eso es lo que yo quiero evitar. Entonces yo ya puedo también hacer un diagnóstico que le llamamos un ITB, índice tobillo-brazo, para yo checo la presión del pie. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que con el brazo. Checamos en el pie y veo si llegara a haber una obstrucción. ¿Para qué? Otra vez, yo no hago cirugías, claro. pero si hago una referencia con un angiólogo. Un angiólogo es un especialista en arterias, un flebólogo, un especialista en venas. Ok. ¿Para qué? Para destapa esa vena para que llegue otra vez. Un pie se puede morir en 24 horas. Entonces, otra vez empiezas a ver un cambio de coloración o empiezas a ver un enrojecimiento, una hinchazón. Ya no es normal, tu cuerpo te está diciendo algo. En la parte de diabéticos, la sensibilidad, porque de ahí parte mucho el problema. Hago un pequeño chequeo, se llama con un monofilamento. Yo estoy checando y tocando varias partes del pie para ver si sienten o no sienten. Okay. Y es un pequeño juego que pues, no lo puedo decir tanto, pero a veces sí toco y a veces no toco. ¿Por qué? Porque la neuropatía son esos estímulos eléctricos también que no estoy tocando al paciente y me dice, es que me estás tocando. Ajá. O si lo toco, no siente. Claro. Claro que hay un índice, un porcentaje que yo tengo que ir checando.
Pero la neuropatía, pues al final, y en burdas palabras, los pacientes no sienten. Y al no sentir, ¿qué pasa el zapato apretado o si había una piedrita dentro del zapato? No sienten esa piedra todo el día. Y como están caminando todo el día, esa piedra me genera una herida. No se dan cuenta hasta en la noche. Ah, caray. Sí, cuando Y se ya quitan cuando el zapato, acuerdan, ¿no? ¡pum! ¿Y qué pasa? Lo más importante en un paciente diabético no es que vaya al podólogo, es que cuide su glucosa. Pacientes que tengan una glucosa mayor a 150 no les van a cerrar las heridas. Claro. Por eso es que hay tanta amputación. Porque pues no les importa y siguen comprando la coquita, siguen comprando, perdón por lo del comercial, Eso no es un comercial, eso más es bien anticomercial porque, anticomercial. bueno, No soy ya Cristiano sé. Ronaldo, ¿verdad? Yo no, conmigo no van a afectar números. Pero al final es cuídense. El cuidarse es otra Sí. historia. Controles correctos de azúcar. Sí, un chequeo con nosotros. Y por ejemplo, un paciente diabético, sí los puedo estar revisando cada mes, cada 2 meses, que es en promedio lo que crece la uña para hacerle su corte correcto. Pero es el cuídense, el chéquense, no usar un zapato inadecuado. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos lleva a mayores afecciones en los pies. Ok, ahorita con todo esto que nos estabas contando, a mí se me ocurre que a lo mejor una uña encarnada puede llegar a otras cosas más graves Cada o amputación. así, ¿no? Así de Otra vez, plano. van a escuchar mucho que es que por la uña le cortaron el dedo. Sí, pero, y ahí sí, ojo, no le echen la culpa al podólogo. Porque no le cuidaron, Claro. porque descuidaron el pie. Claro, te estoy hablando 24 horas cuando ya es algo muy extremo, pero por lo menos para llegar a un punto de esos dedos pasa una semana. Entonces, a ver si se me baja, a ver si se va quitando. No, la uña sigue creciendo y sigue rasgando ahí el canal, se llama el canal ungueal. Entonces, al generar esa herida y no cuidarla, sumado a que no tienes un control de glucosa, eso va para directito a una amputación. Y, bueno, es muy feo. Aunque digan que es que nada más estaba la gangrena aquí, es todo el dedo. Cortan todo. Oye, pero es que nada más estaba aquí abajo del pie y hasta la rodilla. Ok. ¿Por qué? Porque es, bueno, ya medicina general, ya lo hacen por evitar esa Sí, porque a lo parte. mejor Otra vez, el paciente diabético tiene que volver a ver sus pies. Un zapato adecuado, un zapato de puntera ancha, un zapato que sea suave. Recomendación, siempre lo digo, calcetines blancos. ¿Por qué blancos? Porque al momento de quitarte el calcetín, y sobre todo el adulto que ya no alcanza a agacharse tanto, por lo menos ya cuando quitó el calcetín y se ve una mancha, ya te puedes dar cuenta de hay algo por ahí adentro. Entonces, un callo, ¿qué es un callo? Un callo es una forma de protección de la piel, una forma de protección de tu cuerpo a presión o a fricción. Entonces, es que siempre me sale este callito. Pues ese callito está saliendo porque hay mucha presión en ese lado. Tu cuerpo se defiende. ¿Cómo se defiende? Manda más piel. Porque lo dicen, es piel muerta. Hasta cierto punto son capas de piel. No es que esté muerto, sino que se está protegiendo el cuerpo de ese punto de presión. Y entonces, si yo siempre les digo, por ejemplo, mi trabajo como podólogo, claro que quito callos, pero mi trabajo real es que no te salgan. Ok. Entonces hay gente que, no, yo voy mes con mes al pedicure y ahí me quitan el callo, pero al mes están otra vez igual y al mes están igual. Mi trabajo real es que no te salga el callo. ¿Y eso lo haces con plantillas o...? Hay muchas cosas, depende de dónde está el callo, cómo está el callo, en qué parte del pie está la callosidad. Si es en la parte inferior, pues claro que serían plantillas. En la parte dorsal trabajamos algo que se llama nortes de silicona, hago protectores, hay muchos productos y muchos tratamientos que podemos hacer en el pie para hacer esas correcciones. Otra vez, una distribución correcta de carga, pero lo vuelvo a decir, si traes dolor, no es normal. Una uña amarilla no es normal. Una inflamación no es normal. Dolores no es normal. Entonces yo los invito a que se haga un chequeo. ¿Un chequeo para qué? Para que conozcas tus pies. Claro. Entonces luego muchos son de, es que le heredó del pie del papá. Pues a veces es más de la mamá que del papá. Pero bueno, no vamos a echar culpas. Hubieran heredado una cuenta en Suiza y no problemas. Pero la intención es el poder, y a eso sí los invito, un diagnóstico correcto. Con mucho gusto yo los espero para hacer ese chequeo. Una atención temprana siempre va a salvar un pie. Entonces,
evitemos dolores, evitamos toda esta parte y pues con mucho gusto ese es mi trabajo. Llevo ejerciendo un poquito más de 7 años, entonces he visto de todo. Estamos actualizados, eso sí, en todo tipo de tratamientos. Los famosos mitos y realidades, qué funciona, qué no funciona, que si lo de farmacia funciona o no. Vuelvo a decir, y este sí es comercial. Si los medicamentos directos de farmacia que te dicen que quitan el hongo en 15 días funcionaran, Sí, claro. yo no existiría. Entonces, Bueno, no funciona. déjame, sí, de hecho te iba a decir precisamente eso de los hongos, porque al final de cuentas, yo creo que la mayoría de las personas también acuden a ti para el hongo, porque después de mucho tiempo que han intentado cosas y que se han limado y que se han puesto, pues no No funciona. funciona. 40% de la población tiene hongos. Ok, Con eso te digo un dato fuerte. ¿Se lima o no se debe de limar la uña? O sea, también son cosas Claro. que no van o no van. Inicialmente, pues si llegan con la uña así bien gruesa, claro que yo tengo que hacer una limpieza. Pero al final, hongos, ¿qué son los hongos? Cuando hablamos de hongos, hablamos de humedad. ¿Por qué? Porque, hagamos un ejemplo. Tú dejas algo de alimentos adentro del refri y se va la luz. Y se va la luz por una semana. ¿Qué pasa? no, pues se echa a perder todo ahí, ¿no? Se echa a perder Bien. porque había humedad, porque en esa sopa se quedó, por así decirlo, en un lugar oscuro y caliente, se empieza a hacer hongo. Empieza a crear vida toda. Exactamente, te estoy dando el ejemplo de tus zapatos. ¿Qué pasa? Los zapatos no es como la ropa que lo lavamos, nos la ponemos una vez y se lava. Los zapatos los ponemos, ya hasta que los vemos bien mugrosos los lavamos. O así, o los dejamos descansar, ¿no? Pero ¿y qué pasa con toda la sudoración que tú tenías en el cuerpo? ¿Dónde se queda? Pues en los zapatos. Exacto. ¿Cómo es un zapato? Es oscuro. Entonces, oscuro y caliente, junto con humedad, el lugar perfecto para hacerse hongos. Otra vez, un tratamiento de uñas nos podemos llevar hasta un año. Un pie de atleta, que es un hongo en la piel, eso hasta cierto punto rápido, 2 semanas, 3 semanas. Pero, otra vez, hablamos de hongo, hablamos de humedad. Donde hay agua, hay vida. Donde hay vida, hay bacteria. Entonces, ¿qué hacer y recomendaciones para todos? Desinfectar zapatos. Ok, no los lavamos diario como si fuera ropa, pero si existen productos, un desinfectante de calzado, por lo menos que me mate un poquito la bacteria ahí adentro. El cambio del calcetín diario. La muy clásica es que al niño ahorita le huelen mucho los pies. Es un cambio, claro, en el desarrollo, un cambio en el pH, que es el pH, pues es la acidez en el cuerpo. Y es que le apestan, a veces es el material del calzado, el calcetín que viene más con material sintético, ahí hago recomendación más de algodón porque absorbe más la sudoración, pero también hay personas que sudan mucho de las manos, de los pies y de las axilas, entonces pueden tener algo que se llama una hiperhidrosis. ¿Qué hacemos con una hiperhidrosis? Controlarlo, ya con algún otro producto para que cierre un poquito el poro, no haya tanta sudoración y al no haber tanta sudoración, perdón la expresión, pero ya no está el caldo adentro del zapato. Claro. Entonces, todo eso yo tengo que ir checando, tengo que ir viendo con mi paciente desde tipo de calzado, tipo de calcetín, actividad, a lo que te decía que te dedicas, usas o no calcetines, hay gente que no los usa, entonces el material del calzado me hace un mayor caldo allá adentro. Claro. Y pues, Entonces, claro, digamos que es diagnosticar, recomendable usar calcetín. de preferencia. Ok, ¿Por qué? Porque por los pies podemos sudar hasta medio litro al día. ok. Entonces hay pacientes que tienen mucha sudoración. ¿Y dónde se queda esa sudoración? Pues ahí abajo. Ok. ¿Qué hay que hacer? Pues, oye, dejarlos al sol, claro. Al dejarlos al sol me quita esa humedad y ya no le doy chance al hongo de crecer. Y ahora, si hablamos del hongo en la uña, pues si está muy gruesa, sí, pero es mi trabajo el poder limar de la forma correcta. Tenemos todo el equipo para poderlo trabajar. Pero ¿qué tratamiento es el correcto? Hay ocasiones que tenemos que mandar a un cultivo, a un laboratorio para saber qué tipo de hongo es, porque hongos hay miles de hongos. Pero también nosotros tenemos un producto ya especializado para poder atacar en su mayoría de hongos. Pero ¿qué quita el hongo? La constancia. Hay gente que, no, sí, va bien, va bien. Ah, va bien. Y ya no se pone el tratamiento. Y va bien y ya no lo ponen. Y le sigue, bueno, de repente. Yo le digo al paciente, porque me llegan y me dicen, es que no ha avanzado.
Y o se pone su tratamiento, a veces sí, a veces no. Pues a veces se le va a quitar y a veces no. Okay. Otra vez, no nos echen la culpa a nosotros los podólogos que fui y no funcionó. Es porque no tuviste la constancia. ¿Me desinfectaste el zapato o no me lo desinfectaste? ¿Te aplicaste el tratamiento diario o no lo hiciste? ¿Cómo te aplicaste el tratamiento? No hay que limar las uñas. Nosotros inicialmente sí, o tal vez una mínima parte simplemente para que el tratamiento alcance a atacar un poco, pero no se lima toda la uña. Entonces, con esto que tú me estás platicando, ¿me quieres decir que a lo mejor los hombres son los que tienen más hongo que las mujeres? Porque básicamente Sí. las mujeres usan más guarache que nosotros, ¿no? No lo sé. Más que guarache, porque por ejemplo el guarache también tiene sus contras. El guarache te va a generar mucha callosidad en la parte de atrás. ¿Por qué? Porque no tienes un apoyo correcto en el tobillo. Hay más fricción y hablábamos hace rato que la fricción me genera callosidad y es cuando traen los talones bien partidos. Claro. Híjole, es que hay de todo. ¿Por qué? Porque igual en cuestión hombres, mujeres, o sea, hay de todo. Hay de todo en este mundo, no hay excepción. En niños, o sea, me han llegado bebés con uñas enterradas. Entonces dices, ¿cómo un bebé? Claro, se puede nacer con la patología. Adentro del vientre, las uñas ya crecieron y como encontraron un tope, pues tienen un crecimiento irregular. Paciente más chiquito que he tenido, un bebecito de 2 semanas. Órale. Paciente más grande, una señora de 103 años. Entonces, les decía, mientras tengan pies, yo los voy a atender. ¿Y cómo se dieron cuenta los papás que tenían que llevarte al bebé? Por la inflamación. Así. Hay una inflamación, hay un enrojecimiento. Obviamente al tacto duele. Sí. La uña en los niños es más delgada. Conforme vamos creciendo va siendo un poco más gruesa. Adulto mayor ya no es que sea hongo, posiblemente, porque a veces ya en el adulto lo ven amarillo, pero no es hongo. Ya las uñas empiezan a perder las propiedades del cuerpo y se empieza a volver una uña más opaca. Mucha gente dice, oye, es que tengo hongo porque se me están haciendo gruesas las uñas. Y yo, no, es porque por cuestión de edad se van haciendo más gruesas. Otra vez, un buen diagnóstico, con mucho gusto yo les puedo ayudar. Y la intención es, cuiden sus pies. Perfecto. Bueno, pues la verdad es que todas estas recomendaciones son básicas para que nuestros pies, la salud de nuestros pies sean de lo mejor. Y cuando pues ya necesitemos, y con todas estas recomendaciones que nos has dado, y que sepamos cuándo es que ya tenemos que ir. Que al final de cuentas, como lo has dicho, pues tenemos que ir a nuestras revisiones, ya sean semestrales o anuales, ¿no? Para que podamos evitar algo más grave. Pero como siempre yo les quiero también invitar a que se puedan suscribir al canal, que puedan dar like, que puedan compartir, para que esta información que estamos compartiendo pueda llegar a más personas. Así que sin más por el momento, nosotros nos despedimos por el día de hoy. Te agradecemos que hayas estado aquí. Y agradecido con todos, todo lo que es literal lo que va a decir Juan Carlos. Suscríbanse, den like a este tipo de videos. La intención es poderlos informar y ayudar. Y aquí hay de todo un poco. Aquí va a haber, y lo que estoy viendo mucho en este programa, mucho sanmiguelense. Apoyémonos entre sanmiguelenses. Y pues, para eso estamos, a darle. Perfecto, pues bueno, sin más por el momento, los esperamos en el siguiente capítulo de Sin Guión y a lo Loco. Hasta luego.